Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. Esta mañana vamos a abordar un tema que a mucha gente en medio de la pandemia no le gusta, no le parece, porque considera que la pandemia y todos sus problemas es prioritaria en relación a cualquier otro tema. Pero yo diría, con todo el respeto para quienes piensan así, que debemos hacer una pequeñita reflexión. Es cierto, nos importa la pandemia, que se aplane la curva, que tengamos hospitales con todos los suministros, que si nos llegamos a enfermar no tengamos que pasar calamidades en los hospitales públicos, que tengamos buenos sistemas de triaje. Yo los entiendo. Mucha gente está afligida pensando el día que le toque. ¿Qué es el día que le toque? El día que se contagie. ¿Qué va a pasar? Después de todo lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha leído, no crea. Mucha gente se preocupa con pensar que se puede enfermar, que se puede agravar por el coronavirus, por las carencias. Y esto que no estamos hablando de lo otro que impregnó casi todos estos 5 meses de pandemia, que son las denuncias de las irregularidades con las que se han adquirido insumos, equipos médicos, hospitales móviles, que también ese es otro factor que estresa, molesta, desencanta, desesperanza. Pero bien, en medio de todo esto, lo que uno trata siempre, como habitante del país, cuando piensa en coronavirus, cuando por alguna razón, y la verdad que tenemos razones todo el día para pasar las 24 horas asociando el término la COVID-19, coronavirus, que unidades de cuidados intensivos, que oxígenos y todo eso. Pasamos permanentemente pensando en eso. Entre todo eso, lo importante que uno idealiza es en que el país tenga facilidades en su estructura hospitalaria, para no pasar las penurias y dificultades que mucha gente ha pasado. Ya llevamos más de 1,400 muertos. Ayer un estimado de la cifra de muertos, 35 médicos que han caído, enfermeras, enfermeros y de todos los sectores que trabajan en la salud. Han habido personas que han fallecido, que se han contagiado en esa primera línea de batalla. Miren todo lo que tengo que decir de repente para justificar, porque respeto a la gente que cree que este es el tema y que cualquier otro tema es secundario, pero yo creo que no es tan radicalmente cierto que no hay otros temas que sean importantes. Claro que los hay. Claro, de repente
menos importantes que el tema de la COVID. Eso es lo que quiero decir para que no se malinterprete. Por ejemplo, miren, tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral primario. Y es un proceso que tendrá que realizarse. Es un proceso que inevitablemente tendremos que realizarlo en el mes de marzo. Ya el próximo 13 de septiembre es la convocatoria a las elecciones primarias. En noviembre del próximo año tenemos otro proceso a la vista, que son las elecciones generales. De ese proceso de noviembre saldrá el nuevo presidente de la República, 128 diputados, 298 alcaldes, con todo y sus corporaciones municipales. Miren lo que les estoy diciendo, aun y cuando digamos que eso no es importante, es que es importante porque ya estamos entrando en el calendario electoral y todavía no tenemos una nueva ley electoral. Se ha dicho que hay consensos en varios aspectos, pero todavía el Congreso no la aprueba. Inclusive hay controversias con este asunto del censo. Rixi Moncada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, advirtió que ella no iba a convocar a elecciones si no había un censo nuevo. Claro, pero como ese es un órgano colegiado, me imagino que aunque ella no quiera hacer la convocatoria, si los otros dos dicen sí se va a hacer, porque así dice la ley electoral, que el 13 de septiembre hay que convocar a elecciones, pues se va a hacer, ya sea con la figura de Rixi o sin Rixi. Pero verdad que si ya estamos hoy en el 6 de agosto, estamos a un mes, 7 días de esa convocatoria. Estamos en pleno proceso de enrolamiento para obtener una nueva tarjeta de identidad. Y que de ahí limpiaremos el censo electoral o padrón con que hemos ejercido las elecciones en los últimos años o décadas. Entramos ya al proceso para elegir a la mujer o al hombre que va a suceder al señor Juan Orlando Hernández en la presidencia. Ya estamos a punto de entrar a esa fase. Al proceso de la mujer u hombre que en Honduras va a sustituir al actual gobernante. Estamos hablando de palabras mayores. Desde esa perspectiva es que yo digo que hay temas que uno, en medio de la aflicción, de la pandemia, de las expectativas, de la tristeza, del luto, porque estamos llorando familiares que han muerto, con mucha congoja por todas las personas que mueren diariamente, pero aún en este panorama y en este escenario de COVID-19, mire usted, estamos con una agenda de objetivos supremamente trascendentales para el país. Dígame si no es cierto que a usted le interesa saber y conocer a fondo cómo será el proceso que va a sustituir al actual gobernante y a elegir a 128 diputados y 298 alcaldes, de los que usted ha tenido miles de quejas en los últimos años. Claro, haciendo excepciones de gente que ha respondido a las expectativas de los electores en los municipios, en esas curules del Congreso, porque tampoco hay que ser así como ciego en no decir que de las personas que elegimos en el proceso electoral pasado, hay algunos que han respondido a las expectativas de sus pueblos. No sé si pocos, pero los hay, de eso yo estoy seguro. Entonces, esas son las palabras mayores de las que hoy hablo. Estamos ya prácticamente en el camino de elegir a los sustitutos de los que hoy nos gobiernan. Desde el momento que se convoque a las primarias, ya entramos en plena faena, en plena tarea, para iniciar ese proceso de sustitución de los que hoy nos gobiernan. Y ahora resulta que comienza
a tomar impulso, a retomar, diría yo, porque desde el tiempo que venimos hablando de esto y no hubo consensos, el tema de la segunda vuelta electoral. Si me preguntan a mí qué pasó en las últimas semanas para que esto de nuevo se haya reactivado, yo no entiendo. Las encuestas. No entiendo. Lo único que he visto desde hace al menos unas 2 semanas es en algunos círculos de poder que toman decisiones en Honduras comenzar a hablar de la necesidad de una segunda vuelta electoral. Segunda vuelta electoral de la que muchos venimos hablando desde hace 1 año y medio, 2 años, que es necesario que el futuro presidente de Honduras no llegue respaldado solo por un 31, 32%, sino que llegue con más fuerza, para que tenga más respaldo. Porque vivimos en un país, en este momento, así de simple, gobernados por un presidente que no tiene respaldo mayoritario, que es adversado. Yo creo que no ha habido presidente en Honduras más adversado que el actual. Yo no recuerdo, desde el retorno a la democracia, presidente más, pero con más adversos, con más animadversión que el que tenemos, por muchas razones que ustedes ya las conocen. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda vuelta, y yo sé que las personas que hemos invitado algo han de saber. ¿Qué se está cocinando? Porque muchas cosas de las que se cocinan en política no las sabemos hasta que las están aprobando ahí en el Congreso. Pero pensando que el tema de la segunda vuelta se ha manejado en los últimos 700 días en el país con insistencia, porque mucha gente la quiere el balotaje, pues hoy vamos a retomarlo. En medio de las personas que creen que este asunto de las elecciones y el proceso electoral no es prioritario. Yo diría que no es tan prioritario como aplanar la curva de la COVID, pero que hay que estar atentos a lo que viene, porque se trata de la gente, hombres y mujeres, que sustituirán a los que hoy no gobiernan. Nos debe parecer supremamente importante analizarlo, cómo va todo ese proceso. Y a partir de ahí, Gabriel Andino tiene la siguiente pregunta para ustedes. Muy buenos días a nuestros televidentes, y de inmediato le damos a conocer esta pregunta para que usted pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Y a qué se debe que ahora agarra envión el tema de la segunda vuelta electoral o balotaje? Participe a través de Facebook o Twitter, @Frente a Frente HN. Y le repito el tema y la consulta para que pueda participar con nosotros. ¿Y a qué se debe a que ahora agarra envión el tema de la nuevo envión, la segunda vuelta electoral o balotaje? @Frente a Frente en nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. Frente a Frente. Miren, cuando un presidente no tiene respaldo popular, le es difícil gobernar. Y peor si comete errores y si no hay transparencia, es doblemente difícil gobernar. Y este es el país que tenemos. Este es el país que tenemos ahora mismo. Un presidente que se desgastó profundamente, se desgastó por el proceso reeleccionario como tal, y se desgastó por los asuntos de transparencia. La pandemia no ha evitado que esa percepción de corrupción, inclusive en medio de la pandemia, siga latente, evidente, con estos casos que se han denunciado en torno a la adquisición de equipos médicos, insumos, hospitales móviles. Pero antes de la pandemia, ya el gobernante tenía mucha oposición, no solo en la oposición política, sino dentro de su partido. Entonces, cuando hay un pueblo que no respalda a ese gobernante y que está precisado de sustituir a ese gobernante, y este queda gobernando sin respaldo popular, le es difícil, generalmente termina sus periodos con la fuerza. Este tipo de presidentes terminan esos periodos con la fuerza, con la imposición. Entonces, esto se viene debatiendo en el país desde hace 2 años.
que es bueno que ahora con esa proliferación de partidos, yo estoy seguro que si le pregunto a uno de mis invitados, a los dos invitados, ¿cuántos partidos tenemos legalmente inscritos? Algunos nos cuesta, ¿y cuántos son? Si es que el año antepasado, en las elecciones pasadas, inscribieron a estos. No sé si han inscrito ya para el próximo proceso a cuántos. Hay otros que están esperando que les den el ok y el visto bueno en el Consejo Nacional Electoral. Por ahí comienzo. Don José Alfredo Saavedra, un hombre de vasta experiencia en política, diputado liberal. Buenos días, es un placer tenerlo aquí, estimado abogado. Buenos días, Renato, un gusto saludarlo. Un saludo a Julio y a todos los compañeros, desde luego al pueblo hondureño. Agradecido por la oportunidad de poder compartir un tema tan sensitivo, sobre todo en este momento. Reaparece también nuestro amigo sociólogo don Julio Navarro. Mucho gusto, Renato, mucho gusto, abogado. Y hacía la broma Julio que en los últimos 5 meses sus apariciones públicas han sido relacionadas todo con los lobos de la U pedagógica. Todo con los lobos, aullando los lobos. Julio estaba recluido en su pueblo, allá con su familia. Sí, sí. Pasando esta pandemia, pero me imagino que trabajando también, porque Julio es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No, ya me retiré. De la Autónoma ya se retiró. Autónoma, sí. Pero en la pedagógica sí continúa. Sí, todavía. En la pedagógica sí continúa. No sé si ya tenemos la conexión con don Augusto Aguilar. Sí, buenos días. Ya tenemos a don Augusto. Buenos días, don Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Renato. Aquí estamos listos para dar nuestra opinión en cuanto a este tema de enorme importancia, aun cuando no es el prioritario desde este momento por la situación que usted mismo acaba de explicar. A sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a tratar de mejorar el audio. Ese es el hombre que más procesos electorales ha observado, ¿no? Ese es el hombre. Pero hoy ahí doña Teodolinda lo tiene amarradito para que no salga. Es una broma que se la hago con todo respeto a una persona que la estimo mucho y que la conozco desde hace muchísimos años. Si no, no le haría la broma que doña Teodolinda lo tiene amarrado para que no salga. Y también los hijos, entre ellos Carlos Roberto Aguilar. Carlos Roberto. Sí. Bien. ¿Cuántos partidos tenemos legalmente inscritos en este momento? La respuesta la dio usted antes de preguntarme. No sé. Creo que hay... No tiene la certeza. No tengo la certeza. Creo que hay 12, ¿verdad? 12. Pero cree, no está así como convencido. Sí, porque no le han dado todavía la publicación en la Gaceta, ¿va? Pero que el tribunal, el consejo los da como que ya cumplieron los requisitos. En el caso del Salvador de Honduras, ¿ya está incluido entre esos 12 entre usted esos, no lo incluye? Sí, está, incluido. la nueva ruta y está otro partido de la costa norte, algo así de gente. Entonces miren, vamos a ir a un proceso electoral con un montón de partidos, Hay algunas personas que creen que es el momento entonces para que en una segunda vuelta electoral prevalezcan las alianzas entre los dos más votados. Si no es que alguien saca el porcentaje que la misma ley definiría que con ese número de votos o porcentaje de votos ya no hay necesidad de segunda vuelta. Pero en un balotaje ya con 2 y tanto partido político se generarían alianzas, buscarían alianzas. Y yo creo que tendríamos un gobernante un poco más fuerte que lo que tenemos hoy. Desde ahí o por ahí es la perspectiva que tienen algunos políticos de la necesidad de un balotaje o de una segunda vuelta electoral. Escucho las opiniones. Comienzo con don José Alfredo Saavedra. En primer lugar, Renato, es importante establecer que el sistema actual, desde el punto de vista electoral, es un sistema de mayorías. Es un sistema de mayorías que se justifica solo cuando hay bipartidismo. Y el bipartidismo ya desapareció. Es decir, este sistema de mayoría es determinante desplazarlo por un sistema donde el multipartidismo tenga mayor oportunidad. Y el multipartidismo va a tener mayor oportunidad si hay segunda vuelta o balotaje, como lo llaman en algunos otros países. Y para mí esta es la premisa mayor. Está desfasado el sistema de mayorías bajo el esquema del multipartidismo. Ya no se justifica. Y además
se necesita generar mayor credibilidad, se necesita generar mayor participación ciudadana y reforzar, que esto es importantísimo, la legitimidad de quien salga electo. Entonces significa que ya no queremos presidentes con un 28%, queremos presidentes que si no llegan al porcentaje en la primera elección establecida una vez que se discuta y que se apruebe esta ley, vaya a una segunda vuelta y que el pueblo hondureño tenga la oportunidad de razonar, de reflexionar, de reconsiderar y en ese momento salga electo un presidente que tenga mayor fuerza de legitimidad. Necesitamos reforzar la legitimidad porque hay un pueblo desencantado, hay un pueblo con cierto nivel de frustración y me atrevería a decir que el sistema de partidos ha decaído aún más con los últimos acontecimientos que han pasado en el país y necesitamos entonces renovar la esperanza de un pueblo porque además de lo que estoy diciendo hay un pueblo indignado. Entonces necesitamos generar expectativas. Además, esto de la segunda vuelta va amarrado con el tema de la nueva ley electoral. Es una deuda histórica que ya tenemos con el tema de la ley electoral. Yo creo que es hoy o nunca. No debemos seguir jugando con la voluntad de un pueblo. El pueblo tiene una aspiración. Y la aspiración del pueblo hondureño es precisamente poder tener mayor oportunidad al elegir a sus gobernantes, porque hay una frustración y una indignación enorme. Desde luego comparto con usted que tenemos una crisis sanitaria de primer orden, y yo siempre insisto porque cuando subo al ascensor de mi oficina y comparto con alguien, ese es el comentario de todos los días. Estamos de rodillas, pidiéndole a Dios todos, porque la crisis sanitaria es desbordante. La respuesta de quienes, a pesar de todos los esfuerzos, no ha sido totalmente efectiva. Entonces, si tenemos una crisis sanitaria, ahora una crisis económica sin precedentes, y cada día va a ser peor, porque el nivel de desempleo pasa a casi 3 millones de hondureños. Y si tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, vendrá una crisis de inseguridad. Ojalá yo esté equivocado, pero en pocos meses va a haber un vandalismo sin precedentes en Honduras, porque la extrema pobreza ha aumentado. La insatisfacción, la frustración y la indignación ha aumentado. Ya tendríamos 3 crisis: sanitaria, económica, de inseguridad. Hoy la tabla de salvación de Honduras podría ser una nueva ley electoral con reglas claras, que se promueva transparencia, que genere confianza, mayor participación y nuevas oportunidades con la segunda vuelta. ¿Por qué digo que podría ser una tabla de salvación? Porque es un deber patriótico evitar, y escuche bien, pueblo hondureño, Julio y usted que estamos compartiendo, usted es una opinión personal, pero la vengo compartiendo hace un buen tiempo, y acá, con usted inclusive, sí. Pero ahora aún más, porque es alarmante. Hay que evitar una crisis democrática porque actualmente no hay legitimidad. La legitimidad la da el pueblo, y el pueblo ha perdido la confianza, hay un desencanto total, y hay una indignación sin precedentes en la historia política de Honduras. Consecuentemente, yo pienso que es hoy o nunca. Además, yo he sido presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en varios periodos. Vengo de ser presidente de la Comisión de Asuntos Electorales excepto en este. Pero es una deuda permanente. Se agarra la banderita de las reformas electorales o de una nueva ley electoral para sacar provecho partidario, para tener incidencia mediática. Ya no queremos tener incidencia mediática, queremos realidades concretas. Es hoy o nunca. Yo personalmente lo he platicado con el doctor Mauricio Oliva, personalmente, como ciudadano y como diputado. Y le he dicho, creo que no hay tiempo, doctor, para seguir hablando y comentando en los pasillos, en las entrevistas,
en las transmisiones ahora, en las conferencias virtuales, sino que necesitamos una nueva ley electoral, pero una nueva ley electoral que promueva transparencia, que tenga reglas claras. Y para mí, y quiero decir algo, Renato, con el respeto de otros partidos en el Congreso, el Partido Liberal lleva 2 periodos consecutivos de presionar por el tema de la segunda vuelta. La segunda vuelta no es un tema de oportunidad partidaria, es una necesidad, porque repito, ya no existe el bipartidismo. Cuando yo escucho a compañeros políticos, compañeros diputados, presidentes de partido hablar del bipartidismo, yo digo, ¿en qué Honduras vivo yo? Si ya no hay bipartidismo. Incluso las instituciones que tienen que ver con el tema electoral, como el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal, ahora Consejo Nacional Electoral, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto del Acceso a la Información Pública, etcétera, etcétera, ya no tiene representación bipartidista. Hay representación multipartidaria, porque está el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Liberal. Entonces, ¿cuál es la justificación para no entrar a un debate serio, concreto, con responsabilidad, y de una vez por todas darle a Honduras reglas claras que sean coherentes con el momento histórico político que vivimos? Vivimos una realidad política, económica y social compleja. Podemos perder la relativa paz social que vive Honduras si no entendemos, si no tenemos una lectura correcta, que hoy más que nunca necesitamos una nueva ley electoral, no parchos, no una ley provisional, no interpretación de la Constitución que es improcedente. Necesitamos una nueva ley electoral que incluya incluso la segunda vuelta. Y José Alfredo Saavedra lo ha dicho. Él pronostica más crisis cuando se haya aplanado la curva de esta pandemia. Miren, yo como elector, yo quiero saber, quiero conocer, quiero comenzar a identificar qué personas podrían gobernarme con capacidad y transparencia para sacarme de estas crisis que se nos avecinan post pandemia. Yo como elector, y es así, yo como elector, porque eso soy, elector, yo desde ya quiero ir identificando a las personas que yo les podría dar el voto en la próxima elección, porque creo que me pueden sacar de la crisis. Y como hay un montón de partidos, mejor todavía para ir identificando a partidos y personas de esos partidos que en una eventual alianza y balotaje pudiese confiar que son la opción para que nos saquen con el concurso de todos de la crisis económica que ya estamos y que empeorará con esa proyección que nos dice el Banco Central, que tendremos un decrecimiento económico de 8%. Con esa crisis de seguridad ciudadana que se nos avecina ante la multiplicación de la pobreza. Así que con mayor razón, aún en medio de la pandemia, yo sí quiero comenzar a pensar en quiénes van a sustituir a estos para tratar que nos sacarnos de la crisis que se nos avecina. ¿Qué piensa del balotaje Julio Navarro Pozo? ¿Qué piensa del balotaje Augusto Aguilar? Ahora que pareciera el balotaje agarra un nuevo envión en el país, después de la pausa comercial. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Gracias por continuar con nosotros. Eduardo Ulloa, ¿qué de nuevo traerán los políticos con elecciones y la pandemia dejará un país endeudado con alto desempleo? Es allí ese escenario donde se notará si los que llegan al poder son realmente líderes o simplemente pusilánimes que se justificarán aduciendo que recibieron un país quebrado. Alan Alvarenga. Además, ¿quién nos garantiza que en los siguientes procesos electorales habrá transparencia? Si ni se ponen de acuerdo que en una ley electoral y han tenido mucho tiempo antes de la pandemia. ¿Qué me da a entender esto? En Río Revuelto, ganancia de pescadores, Dios nos proteja. Y en un
segundo mensaje dice, porque los políticos solo les importa quedarse en el poder y así vivir a costillas del pueblo. Y otros nuevos participantes, como ven que es hermoso ser político y manejar fondos del Estado a su antojo, entonces quieren aprovechar algo de las mieles del Estado. Un último mensaje de Melvin Bonilla, ¿cuál segunda vuelta y otras reformas cosméticas? Urge reducción de diputados ya. Le recordamos el tema de este jueves para que pueda participar con nosotros y a qué se debe que ahora agarra nuevo envión la segunda vuelta electoral o balotaje. Continuamos con Frente a Frente. Don Julio Navarro Pozo. Renato, yo lo veo a usted muy entusiasmado sobre el problema de la segunda vuelta, en parte porque usted ha sido uno de los periodistas que ha creído y ha exigido eso. Y su entusiasmo también creo que se debe que ha escuchado voces que anteriormente nunca habían aparecido, mencionando tan siquiera la palabra o entusiasmados porque eso podría ser una salida. Yo creo que la segunda vuelta en Honduras siempre la hemos visto como un interés particular de un partido que miró las dificultades de ganar un proceso electoral en una primera vuelta de elecciones y que creía que una segunda vuelta le podía dar la oportunidad y que el partido ganador pírricamente en un proceso electoral miraba como un peligro la segunda vuelta. Yo creo que el problema de la segunda vuelta no debe verse bajo la perspectiva electoral de un partido en particular, sino que la segunda vuelta debe verse como la necesidad imperiosa que tiene el proceso democrático de Honduras para poder sacar gobiernos con la mayor legitimidad posible después de un proceso electoral. Porque vea, la segunda vuelta también implica, Renato, una especie de pactos políticos. O sea, es pactar antes de ganar el poder, que en Honduras, a excepción de del ensayo de 1971 que se pactó antes de las elecciones, la segunda vuelta busca eso. O sea, si los pactos, si las alianzas no se pueden lograr en la primera vuelta, en la segunda vuelta sí hay intentos de eso, de los partidos ganadores, para poder pactar con otras fuerzas políticas, darles participación, incorporar sus ideas a un nuevo gobierno, y eso en alguna forma incorpora a sectores de oposición que de otra manera se sienten marginados. Yo veo con simpatía que hayan sectores que antes se oponían o eran indiferentes a la segunda vuelta, hoy estén simpatizando con eso. Y a mí me parece que esto se debe un parte a todo el proceso de desgaste que ha tenido el gobierno, que ha tenido el partido de gobierno. Uno no debe ignorar, Renato, que uno de los partidos que mejor ha leído encuestas aquí ha sido el Partido Nacional, el partido de gobierno. Últimamente han estado leyendo encuestas y se van dando cuenta que hay una caída enorme en picada de la simpatía que siente el pueblo hondureño por el partido de gobierno. Entonces hoy ven ellos que la única gran oportunidad desde el punto de vista partidario que tienen de poder asegurarse una participación más segura dentro de las posibilidades de poder es una segunda vuelta. Ojalá que desde el punto de vista partidario lo vean así, pero la democracia de Honduras ocupa eso, porque es obvio lo que decía el abogado, de que ya no somos una sociedad bipartidista. Entonces yo creo que hay que forzar a las fuerzas políticas de que busquemos una segunda vuelta, no desde la perspectiva de interés de un partido en particular, sino una necesidad fundamental que necesita la democracia de Honduras. Porque, Renato, si ya la democracia nuestra, debilitada por todos los factores estructurales que hemos tenido, hoy en día mucho más debilitada por los problemas de salud que tenemos, que nos va a obligar nosotros a tener un gobierno, casi un gobierno de unidad nacional, pero de una unidad nacional dentro de parámetros declarados, no de parámetros de oportunismo, que usted se suma a mí bajo tales y tales condiciones, porque yo no me imagino un gobierno de partido sectarizado gobernando después de esta terrible situación económica y social que vamos a heredar después de la pandemia. Yo no me imagino un nuevo gobierno apoyándose nada más en los militares para mantenerse el poder
en los militares entregándoles el sistema de salud, el sistema agrícola, el sistema de infraestructura para poder sostenerse en el poder. Una democracia no descansa en un pilar de ese tipo. Debemos de descansar en la mayor incorporación de las fuerzas políticas y sociales que hay en el país. Muchas gracias, Julio Navarro. Ven ustedes ya dos opiniones favorables a ese balotaje, no en función de coyunturas oportunistas partidarias, sino de legitimización del próximo presidente del país y además de un presidente que va a necesitar un gobierno de unidad. De coalición. Doctor Augusto Aguilar. Con la opinión de los dos compañeros, tanto el abogado Saavedra como el Julio Navarro. Y yo quisiera agregar un poco en este sentido. La segunda vuelta no es cuestión de partidos ni de oportunidades. Esta es una corriente histórica que tiene, por supuesto, un fundamento o hechos que se han ido produciendo que han obligado a los países a adoptar el sistema de la segunda vuelta. La mayor parte de los países de América Latina ya tienen 30 años de estar con este sistema, porque el bipartidismo ha ido desapareciendo en casi todos los países, de tal manera que en Honduras, en América Latina solo quedan 4 países que no tienen segunda vuelta: es México, Honduras, Panamá y Paraguay. ¿Por qué tuvieron la necesidad, diríamos, nacional, política, de establecer la segunda vuelta? Porque ya no habían partidos que pudiesen obtener más del 50%. Por esa razón, poco a poco todos los países se fueron incorporando. Algunos, los que menos años tienen, se incorporaron a este sistema en el 90, en la década de los 90. Y eso tiene una razón muy importante, o varias razones. Porque los partidos políticos tradicionales, que casi toda América Latina eran 2, los conservadores y los liberales, o con diferentes nombres, poco a poco fueron perdiendo su caudal político y en las elecciones fueron disminuyendo la cantidad de votos de electores. Entonces, ya no encontrando o no habiendo un partido que obtuviese el 50%, se adoptó la segunda vuelta para que el que resultara electo en la segunda vuelta, valga la redundancia, llegara con legitimidad, o sea, con más del 50% de los electores. Hay 3 aspectos importantes por los que considero los partidos tradicionales han perdido, diríamos, su vigencia y su gran representación que tenían. En primer lugar, yo señalaría las promesas incumplidas, las promesas de campaña incumplidas. En segundo lugar, podríamos considerar la corrupción. Y en tercer lugar, el nepotismo, pero en su sentido más amplio. Esos grupitos de poder que han aprovechado o han logrado acaparar, por una parte, apoderarse de la dirección de los partidos y de los países, y a eso se suman los actos de corrupción cuando se establecen redes, que ya eso ha sido, diríamos, un mal endémico en muchos países de América Latina. En ese sentido, cada país fue adoptando el sistema de la segunda vuelta. ¿Qué pasaba en Honduras? En Honduras, hasta antes del 2009, los 2 partidos políticos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, obtenían el 95% entre los 2 partidos. Y los otros 3, PINO, UDE y DC, apenas obtenían entre 5 y 6% sumados. Entonces no era necesaria una segunda vuelta, porque el que ganaba, Partido Liberal o Partido Nacional, las elecciones, obtenía por lo menos un 50%
60%. Y eso se reflejaba también en la representación en el Congreso Nacional, en donde el ganador obtenía 60 y tantos diputados y el perdedor 50 y tantos, que ahora la relación es muy diferente. Pero la pregunta que ustedes nos están haciendo, que el por qué ha tomado, diríamos, auge o por qué se vuelve a ser un tema de actualidad en lo de la segunda vuelta, la explicación es la siguiente: el tiempo para eso se agota. Para que haya segunda vuelta en las elecciones del próximo año, noviembre de 2021, tendría que reformarse la Constitución en estos meses que faltan. De aquí a diciembre tienen que reformarse 2 artículos, el 236 y el artículo 46 de la Constitución, reformarse este año, ratificarse en los primeros meses del próximo año para que pueda aplicarse en las elecciones generales del 2021. De tal manera que habría que reformar esos 2 artículos para poder implementar la segunda vuelta. Y lo de las alianzas, en verdad casi no se dan alianzas. Las alianzas se dan para participar en las elecciones generales, supuestamente si solo hay una sola vuelta. Pero en el caso de las segundas vueltas, el tiempo es relativamente muy corto, porque después de la primera solo se dan 30 o 45 días en todos los países de América Latina para hacer una segunda vuelta. De tal manera que esa es la urgencia, y por eso es que precisamente se ha tomado en este momento el tema, porque ya el periodo o los meses que nos quedan para poder implementarla y que pueda aplicarse en el 2021 ya está bastante reducido. Puede ser, doctor, eso último que usted dice, pero Julio Navarro Pozo metió un insumo que usted lo captó, ¿verdad? Y usted creo que también lo anticipaba. Hay un partido que nos gobierna que sabe que está desgastado y que no va a ganar el próximo proceso electoral. Hay un partido que sabe que estos 8 años de gobierno lo han desgastado de tal manera que saben que saldrán derrotados en el próximo proceso electoral y que van a requerir de alguna u otra manera, para no perder su protagonismo, formar parte de algo. Y qué mejor entonces que en una eventual segunda vuelta o balotaje, ese partido, del que hablamos, que sabe que por sí solo le va a ser y le va a costar muy difícil ganar, tiene la oportunidad en esos 45 días de los que habla el doctor Augusto Aguilar, de buscar otros partidos, Renato, que lo respalden. Vamos a ver. Una pregunta para Augusto, que es un hombre ilustrado sobre eso. Augusto, en Honduras se habla de que puede haber una segunda vuelta con 3 partidos. Tú que conoces tanto, ¿hay algún lugar donde haya habido una segunda vuelta con 3 partidos? No, en ninguno. La segunda vuelta solo se da con los 2 finalistas. Claro. Esto es como en el fútbol, por eso sí se... Porque aquí ya se hablaba de eso. De ida y vuelta, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va usted con esa pregunta? ¿Hacia dónde voy, va? Porque hay gente en Honduras que está de acuerdo con una segunda vuelta, pero plantearon que debía de hacerse con los 3 partidos más votados en la primera vuelta. Eso llevaba la intención. Yo creo, eso, Julio, realmente no es posible. Yo creo, Julio, que no solamente no es posible. Eso es insultar la inteligencia meridiana de un pueblo, porque eso es como volver a la primera vuelta. Ya sabemos cuáles son los 3 partidos mayoritarios en Honduras. Así es. Significa darle el tol con el dedo al pueblo hondureño. No estamos para juegos de esa naturaleza. Estamos realmente en momentos cruciales, donde el talento, el compromiso, la responsabilidad para con este pueblo debe asumirse con fuerza, con determinación, porque estamos viviendo momentos críticos, caóticos. Esta crisis sanitaria debe dejarnos reflexiones, y repito, hay tiempo suficiente para discutir
la ley electoral vinculando el tema de la segunda vuelta. De nada nos sirve una segunda vuelta, Julio, de nada nos sirve una segunda vuelta o balotaje si no aprobamos una ley electoral basada en principios, valores que promuevan transparencia. De nada nos sirve la segunda vuelta si quienes están pensando, calculando partidariamente, individualmente, Claro. que la segunda vuelta le puede convenir solo por el tema que no pueden ganar elecciones, están equivocados. Necesitamos vincular el tema de una nueva ley electoral con la inclusión de la segunda vuelta. Obviamente hay que reformar la Constitución, claro que sí, pero es que hay que tener la lectura del momento que estamos viviendo. Hay que evitar, repito, hay que evitar una crisis democrática que vendría a terminar con lo poco de país que tenemos. Necesitamos oxigenación, y la única oxigenación que podemos tener en este momento es fortalecer la democracia. Y para fortalecer la democracia necesitamos una nueva ley electoral, incluyendo el tema de la segunda vuelta. Estamos a tiempo, no hay excusa, Renato, no hay excusa, pueblo hondureño. Estamos justo en el momento. El 13 de septiembre se convoca elecciones primarias e internas. Tenemos la obligación entonces de discutir con altura, sin tratar de engañar a nadie, con la mayor objetividad, con la mayor imparcialidad, solo pensando en Honduras. Y yo tengo por norma ser muy prudente, pero en este momento como ciudadano, como hondureño, como diputado, estamos sumamente preocupados por lo que está pasando. Yo vivo en Honduras, comparto con el pueblo hondureño, viajo por todo el país, he expuesto mi salud, mi vida, para estar compartiendo en distintas facetas en el país, no solo en mi departamento. Conozco el tema y en definitiva, en este momento, hablar de una ley transitoria, provisional, es un error. Yo formo parte de esa comisión, que de paso no hemos sido convocados una tan sola vez. Por cualquier cosa, quiero decirlo ante el pueblo hondureño, ante mi partido, que no hemos sido convocados. Pero mi voto, mi opinión, la estoy dando hoy públicamente y le agradezco. No estoy a favor de una ley provisional porque eso es un parche que nos puede salir más caro que cualquier otra cosa, mucho menos interpretar la Constitución, porque hay que ir avanzando. Repito, crisis sanitaria sin precedentes, crisis económica, crisis de inseguridad, solo nos falta una crisis democrática y perdemos el país. Entonces, creo que hay que reforzar la legitimidad de la que estamos coincidiendo. Estamos coincidiendo con el doctor, estamos con Julio, con usted, con el pueblo hondureño. Reforzar la legitimidad. Ya no es un tema de que un partido solo saque 30%. Es que es insostenible. Un partido que va a gobernar con un 24, con un 28% es insostenible. Necesitamos alianzas, necesitamos coalición. Es más, yo decía en un momento, en vez de hablar de alianzas, hablemos de una coalición ciudadana. Necesitamos una coalición ciudadana, que es un término mucho más amplio que una alianza, porque la alianza se habla de partidos, sí, y la coalición ciudadana es incluso sin partidos, evidentemente, con una doble oportunidad como es la segunda vuelta, que nos puede permitir gobiernos fuertes, y eso incluso, Renato, y perdón por lo que voy a decir, incluso eso no es un blindaje suficiente todavía. Necesitamos cambiar de actitud, necesitamos promover transparencia y darnos cuenta que la corrupción ha corroído absolutamente todo. Nuestra pregunta, si me la repite por favor, Gabriel Andino, de inmediato. De inmediato, licenciado, le recordamos, ¿y a qué se debe a que ahora agarra nuevo envión la segunda vuelta electoral o el balotaje? ¿Y a qué se debe que ahora agarra nuevo envión la segunda vuelta electoral? Yo quisiera que antes de ir a la pausa, para cumplir con este segmento, Julio me complementara lo que anticipaba, porque algunos que no eran así proclives hacia la segunda vuelta,
hoy, por algunas razones democráticas, están ya avalando la necesidad de que el país tenga una segunda vuelta. Yo escuché a todos los dirigentes nacionalistas hubo debates sobre segunda vuelta, argumentando por qué el país no necesitaba segunda vuelta. Pero Julio dijo, pero ante el desgaste que experimenta ese partido y a sabiendas que se le da difícil ganar el próximo proceso electoral, de repente piensan que una segunda vuelta es opción. Si me puede, por favor, desarrollar ese pensamiento. Renato, el Partido Nacional, el promedio de las últimas encuestas es que el Partido Nacional tiene una preferencia del 17%. Y ese 17% al Partido Nacional no le serviría ni tan siquiera para ir a una segunda vuelta. Entonces ellos quieren asegurarse que con el control del poder del Estado podían llegar a subir ese 17% y llegar en un segundo lugar a unas elecciones de segunda vuelta. Ese es el miedo terrible que tiene la dirigencia del Partido Nacional, y por eso hoy hablan de segunda vuelta. Y yo le digo, eso no hay que verlo mal, que el Partido Nacional hable de segunda vuelta. Si esa ha sido una aspiración democrática del pueblo hondureño, de que a través de ese mecanismo haya mejor representación. Por eso yo le decía, esto no debe ser coyunturalmente, como decía el abogado Saavedra, de que beneficia a un partido, sino que debe ser como el fortalecimiento de un proceso democrático que nos saque gobiernos mucho más representativos. Y yo vuelvo a repetir, Renato, este gobierno, ante la falta de apoyo de la población, ha acudido a los militares. Y los militares no fueron criados para apoyar gobierno, fueron criados para apoyar institucionalidad del Estado y no ser un peón, un soporte del gobierno en aquellas actividades que les corresponde a los civiles. Yo creo que después de la pandemia no podemos heredar nosotros gobiernos débiles de partido, sino que debíamos tener gobiernos que puedan pactar. Mire, no solo pactar ahorita el modelo democrático electoral que debemos de hacer, sino pactar políticas públicas a largo plazo que garanticen salir un poco de esta situación difícil que nos verá la pandemia. Bueno, resumo. De repente, ahora en el nacionalismo entiendan que les conviene una segunda vuelta electoral, pero más allá de que es un pensamiento estratégico interno del Partido Nacional, debe primar lo que ustedes han dicho y usted ha recalcado. Si aprobamos una segunda vuelta es para tener a un presidente con más legitimidad y a un presidente con más apoyo y a un presidente que pueda ser capaz de convocar y atraer gremios, gente para los consensos que el país va a requerir los próximos años. Sin duda. Entonces, ¿ve usted por qué necesitamos un presidente, un próximo presidente con mayor legitimidad? No un presidente que esté con un 20 y pico % de los votos encaramado en la silla presidencial, sino que con más respaldo ante la pandemia que tenemos y las otras que se están construyendo. Pausa comercial y volvemos porque la segunda vuelta ha tenido detractores. Algunos que le valía, no se pronunciaban, pero ha tenido detractores. Y me imagino que sigue teniendo detractores. ¿Qué ganan los detractores de la segunda vuelta pensando en los intereses del país, francamente? ¿Qué buscan? ¿Qué obtendrían pensando en los intereses del país? Oponerse a una segunda vuelta electoral si lo que se aspira es un presidente con más legitimidad. Vamos a tratar de analizar el tema, a analizar el tema con Augusto Aguilar, José Alfredo Saavedra y Julio Navarro Pozo.
Continuamos dando lectura a sus participaciones en nuestras redes sociales con el tema de este jueves. Raúl Canales, aquí los políticos solo halan agua a su molino. Aquí debería haber una segunda vuelta, dejar de pagar deuda política, dejar de pagar primarias y que cada partido se encargue de las mismas. Evitar la reelección no solamente presidencial, sino de diputados y limitar también a los alcaldes. Marco Carrillo, han tenido el tiempo suficiente para generar los cambios, ni siquiera la intención han tenido en el Congreso. Si ahora lo desean hacer es obedeciendo alguna estrategia política para no quedar mal. Varias instituciones lo advirtieron. Nisa Flores, la segunda vuelta es algo que desde las elecciones pasadas se tuvo que dar, pero deben también pensar en la reducción de la cantidad de los diputados a 18 y restricción de tiempo, ya que algunos tienen más de 40 años y no hacen nada. Frank Zúñiga, urgen reformas electorales, segunda vuelta y apertura para aquellos que no se quieren plegar a ningún partido, candidaturas independientes. Líderes no solo nacen de partido, debe haber mecanismos que garanticen la coalición y cohesión para una mejor gobernanza y por el bien del país. Agradecemos sus participaciones, continuamos en Frente a Frente. Yo soy respetuoso de todas las opiniones, pero reflexiono sobre algunas. Alguien propone solo 18 diputados, digo yo. Si con 128 solo debaten 14 aproximadamente, con 18 diputados, fácilmente uno les controla todo el Congreso. Sí. Otra opinión que escuché, que no quieren quedar mal y por eso están hablando de la segunda vuelta. Pero bueno, por lo menos están tomando en cuenta al público y no quieren quedar mal con la gente y dicen, bueno, la gente está aspirando a una segunda vuelta y en este momento terrible de decepción, de frustración, que hasta Osvaldo Ramos Soto siente vergüenza de su partido o de los corruptos de su partido. Hombre, démosle una bocanada de oxígeno a Honduras. Bien, solo son reflexiones. ¿Por qué tiene detractores la segunda vuelta en Honduras? ¿Por qué hay gente que no insiste y desde los liderazgos que tienen, desde el posicionamiento que tienen sobre la necesidad de una segunda vuelta en el país para legitimar al próximo gobernante? Para que no nos salga un gobernante ahí en la presidencia, lo que sería un triunfo pírrico gobernando, porque se puede gobernar con un mínimo porcentaje por nuestro sistema, pero sin apoyo popular, sin respaldo gremial. Insisto con la pregunta, comienzo con Augusto Aguilar, ¿por qué? ¿Por qué tiene sus detractores la segunda vuelta de su pensamiento, doctor? Adelante. Sí, hay por lo menos tres aspectos importantísimos por los cuales se oponen a la segunda vuelta. Y están equivocados. En primer lugar, creen que si un partido, y me refiero más al Partido Nacional porque es en ese partido donde se han opuesto a la segunda vuelta, que si obtiene un triunfo en la primera vuelta, entonces que en la segunda todos los partidos de oposición se van a unir para poder vencerlos en la segunda vuelta. Y ahí están equivocados. En el 70-80% de los países en donde se da la segunda vuelta, el que gana la primera, gana la segunda. Hay casos excepcionales en los cuales el que quedó en segundo lugar, en la segunda vuelta obtiene el primer lugar. Hay 3 elecciones recientes en las que quedó en segundo lugar ganó la primera. Es el caso de Guatemala, el caso de Costa Rica y el caso de Perú, en donde había ganado en la primera vuelta Keiko Fujimori y en segundo lugar había quedado Pedro Pablo Kuczynski, con una diferencia bastante amplia, pero que en la segunda vuelta ganó. Pero en la mayoría de los casos el que gana la primera gana la segunda. Otro error, que resulta costosa. No es cierto que resulte costosa, porque una segunda vuelta, que haremos ya un cálculo por las consultas que hemos hecho, apenas se invierte una tercera parte de lo que se invierte en las primarias o en las elecciones generales. Y hay otro concepto también erróneo.
en que creen que la segunda vuelta siempre hay que hacerla, y no es cierto, depende de cómo quede regulada. En la mayor parte de los países, el estándar internacional es que el que gana con 40% y además obtiene una diferencia de por lo menos 10 puntos sobre el inmediato seguidor, entonces no hay segunda vuelta. La excepción es Nicaragua, en donde es el 35%, pero en la mayor parte de los países es el 40% y en algunos es el 50%, o sea, la mayoría absoluta. De tal manera que esos son las equivocaciones y los errores. En el caso de Honduras, los del Partido Nacional están creyendo eso, que si gana el Partido Nacional con 36 o 37, como resultó en las últimas dos elecciones, que entonces en una segunda vuelta todos se unirían para ganarles en la segunda vuelta, cosa que poco es cierto. En Honduras, en este momento ya no son, creo que son 12 partidos los que están inscritos. Si analizamos uno por uno de esos partidos, la mayor parte de los 9, digamos, partidos minoritarios o en formación o en crecimiento, la mayoría son afines al Partido Nacional. El fenómeno que se da en las segundas vueltas, y es lo que sucedió en Costa Rica y Guatemala y en el Perú, es que como solo hay un espacio de 30 o 45 días entre la primera y la segunda vuelta, la sociedad o la ciudadanía vota en contra de algo más que a favor de alguien. Ese es el caso de Guatemala, lo que sucedió en Costa Rica y lo que sucedió en Perú. Y no se dan alianzas, porque las alianzas se dan para la primera vuelta, porque hay un espacio de más de cerca de un año para hacer esas alianzas, y ya entre la primera y la segunda vuelta no hay suficiente tiempo para hacer alianzas, y la votación es espontánea. La gente va a votar porque el que más considera, el que más confianza tiene la ciudadanía entre los dos que han quedado, en cuál confían más y a cuál es el que no quieren. Ese es el fenómeno que se ha observado en las 70 u 80 segundas vueltas que se han dado en América Latina en los últimos 30 años. Gracias, doctor Aguilar. Y usted, don José Alfredo Saavedra, ¿por qué cree que tiene sus detractores la segunda vuelta en el caso de Honduras? Yo lo veo simplista. Le tenemos miedo a los cambios y estamos bajo un esquema todavía bipartidista. No nos acostumbramos al multipartidismo. Es más, si usted escucha los discursos de unos y otros, pareciera que vivimos en un bipartidismo, lo cual no es cierto. Ya dije yo incluso cómo están conformadas las principales instituciones del Estado, representadas por 3 partidos. Eso significa multipartidismo. Hay 3 fuerzas determinantes en el país. Número 2, se habla del tema económico e incluso se vincula la crisis sanitaria con el tema económico, porque quieren jugar con la conciencia de la gente en el sentido de volver a la población contraria a esta iniciativa por el tema de salud. Pero yo quisiera irme más allá todavía. Necesitamos aumentar la participación ciudadana, y la participación ciudadana solo la podemos lograr generando una esperanza, y para generar esperanza necesitamos que la gente crea que hay una nueva, y que así sea, que haya la certeza que sea una ley electoral que responda a esos principios democráticos, que haya transparencia. Y 2, que además de la posibilidad de las alianzas, de las candidaturas independientes que ya existe en la nueva ley electoral, entremos a una nueva fase de la posibilidad de la segunda vuelta, que esté contemplada en la ley, porque hay que ver los porcentajes con los cuales nos vemos obligados a una segunda vuelta. Pero no necesariamente va a haber una segunda vuelta, porque no sabemos si alguien, claro, obtiene más del 50, si es lo que podría ser, porque las alianzas están permitidas desde ahora. Ojo con eso. Pero necesitamos, si en el caso de que no se llegase, en el caso de que existe una alianza y aún así no llegamos a un porcentaje determinado, bueno, que haya la segunda vuelta, porque necesitamos gobiernos fuertes.
viene una etapa difícil donde hay que tomar decisiones difíciles. No solamente yo escucho es que hay que reformular el presupuesto. Reformular el presupuesto, sí hay que reformularlo porque la crisis nos obliga. Ahí en el siguiente periodo, ¿con qué presupuesto vamos a contar? ¿Qué va a pasar con el tema de salud? Vamos a seguir como estamos con el tema de salud, que fue abandonado por décadas y décadas y décadas, históricamente, un abandono total. Es más, en los últimos 12 años se abandonó lo poco que teníamos en el sistema sanitario, cerrando centros de salud por todos lados porque buscábamos, bajo un argumento de la concentración, se lo digo con conocimiento, en el país han cerrado centenares de centros de salud y obligan a ciudadanos a salir a pie hasta 20, 40, 100 kilómetros con la dificultad. Un desabastecimiento de los centros de salud como nunca ha existido. Abandono de la infraestructura. Las calles terciarias en el país fueron abandonadas hace 12 años, sobre todo acentuado hace 8 años para acá. El productor no puede sacar su producto a la ciudad, al centro, y eso ha venido a complicar aún más la situación económica del país. Entonces, yo no tengo duda que este es el momento para que le respondamos a los ciudadanos de este país con una nueva ley electoral que incluya necesariamente principios democráticos que den la certeza de transparencia e incluir la segunda vuelta. Así vamos a lograr mayor participación ciudadana desde el primer proceso, porque vamos a primarias. Necesitamos oxigenar, porque hay personas que no quieren que hayan primarias e internas. Ese es otro tema. Hay un boicot casi sistematizado en todos los partidos que no quieren procesos internos. ¿Por qué no quieren procesos internos? ¿Para qué quieren suspender los procesos internos? Es una gran pregunta que hay que hacerse. Y hay que denunciarla. Cada partido tiene sus propias decisiones. El Partido Liberal lo ha dicho. Sus autoridades, sus dirigentes departamentales, sus dirigentes municipales. Queremos elecciones internas. Porque eso ha sido la esencia del liberalismo. Y nos llena de duda por qué algunos no quieren elecciones internas. Argumentan censo electoral, nueva tarjeta de identidad, por favor. Son temas que se pueden resolver. ¿Resolver cómo? Dialogando, consensuando. Lo que pasa que en Honduras, en los últimos años, ha habido imposición, no ha habido diálogo y el diálogo ha sido desplazado. No hemos abandonado la magia del diálogo, no construimos consenso, sino que hay imposiciones en todos los niveles. Necesitamos recuperar la magia de dialogar, pero dialogar con esa franqueza, con esa sinceridad, con ese compromiso que debe ser único y exclusivo los intereses del país. Aunque parezca loro, necesitamos una ley electoral que incluya principios democráticos que generen confianza, que generen certeza, transparencia e incluir el tema de la segunda vuelta en el caso de que no se llegara a los porcentajes. Luego viene la discusión de los porcentajes, ese es otro tema. Pero si hacemos un debate nacional incluyente, no excluyente, como estamos acostumbrados en los últimos tiempos, tendremos una nueva ley electoral acorde, porque hay una nueva realidad política, Renato, Julio, hay una nueva realidad política que quienes no quieren verla es porque le tienen miedo seguramente a esa verdad. Hay un rechazo, hay indignación de un pueblo y necesitamos oxigenar la democracia para generar esa esperanza que la estamos perdiendo. Y un pueblo que pierde la esperanza, un pueblo que pierde la fe, es como cuando usted se lanza a un río y cree que ya no puede cruzar, baja los brazos, se hunde y usted sabe qué es lo que pasa. Pues miren que tenemos dos respuestas ya, la de Augusto Aguilar ante la pregunta ¿por qué creen que hay detractores a la segunda vuelta? Augusto Aguilar dice, los detractores los he escuchado en el Partido Nacional porque creen que con una segunda vuelta electoral los 11 partidos restantes se van a ir contra ellos. Y eso no necesariamente es así. Y el abogado José Alfredo Saavedra afirma porque le tienen miedo al cambio a algunos. Julio Navarro Pozo, ¿por qué tiene en Honduras detractores la segunda vuelta? ¿Son detractores coyunturales, doctrinarios o cómo lo define Navarro Pozo?
La primera vuelta, Renato, inicialmente era suficiente por el bipartidismo predominante que había en Honduras. La segunda vuelta se hizo necesario cuando se volvió tripartita las preferencias electorales en Honduras. Pero Partido Liberal, Partido Nacional, no le convenía una segunda vuelta porque tenían que disputar el poder con la oposición, que en este caso era Libre o lo que fue la alianza la otra vez. Y la primera vuelta al Partido Nacional le ha garantizado en este tripartidismo que ha habido ganar las elecciones a consta de fraude. Y es más fácil hacer fraude en una primera vuelta que se le hace a un partido en particular que hacer un fraude en una segunda vuelta que había que hacérselo al resto de la gente que no es partidaria del partido de gobierno. Entonces el partido de gobierno, ¿cómo va a querer hasta ese momento cambiar esto? Si todo eso le ha favorecido y de eso hay evidencias que no hay ninguna discusión. Pero ahora, Renato, cuando uno lee el editorial de la Tribuna de ayer, don Carlos Flores, líder de una facción del Partido Liberal, en la Tribuna ayer dejó escrito que se da cuenta que el Partido Liberal no puede llegar al poder en una primera vuelta. Y entonces es necesario forzar una segunda vuelta para que un partido pueda tener probabilidades, y en esto le favorecería al Partido Liberal, al Partido Libre o cualquier otro partido que resurja con fuerza. Esos son los intereses. Pero también el discurso de la tribuna puede estar enfocado, ya no hablando de las diferencias interpartidarias, sino de las diferencias de carácter ideológico. En una segunda vuelta, ¿quién es el aliado natural del Partido Nacional, del Partido de Gobierno? ¿O quién puede ser el aliado natural del Partido Liberal, quedando en un segundo lugar? Él hace esos análisis. Si la sociedad electoralmente de Honduras se dividiera entre quienes simpatizan con fuerzas progresistas y quienes simpatizan con fuerzas del establishment. Entonces eso ve él también, va, como un hombre que está más o menos monitoreando la estabilidad del sistema político que nosotros hemos tenido. Y la otra cosa, Renato, trágica que uno puede plantearse, ¿por qué la gente que estaba en contra de la segunda vuelta hoy está a favor? Es porque ve la muerte enfrente y no quisiera heredar un caos en este país. Quisiera irse tranquilo diciendo que algo que favorecía el soporte y la estabilidad de la democracia en Honduras en base a la segunda vuelta, póstumamente le irán a reconocer con lo que vivimos ahora. Todos estamos en peligro de morir indistintamente. Pero independientemente de que antes estaba a favor o en contra, hoy hay que verlo positivamente. Pero también, Renato, hay que plantearse la otra cosa. ¿Está libre hoy en día la oposición dispuesta a apoyar segunda vuelta? Cuando hoy la segunda vuelta le puede afectar, de acuerdo a las encuestas que aparecen. ¿A Libre? A Libre le puede afectar. Libre hoy tiene mejores condiciones la oposición para ganar las elecciones en primera vuelta. Entonces, ¿hoy Libre estará de acuerdo con la segunda vuelta o solo la planteó antes por un interés de carácter electoral partidario? Yo le decía, la segunda vuelta debe ser una consigna de fortalecimiento de la democracia y no de una oportunidad electoral de un partido en particular. Y a mí me parece que los libres sin los liberales no ganan y los liberales sin libres tampoco ganan. Sin duda. En una segunda vuelta, la alianza que iba a ser Libre, Partido Liberal, pues tenemos una raíz común, pues. Liberales y Libre. Pero puede hacer que haya una facción del Partido Liberal que tiene un sentimiento muy conservador y que crea que el aliado natural es el Partido Nacional. Ahora, no terminó, no sé si por no discrepar con José Alfredo Saavedra, que poco lo creo, porque Julio es un hombre que con su manera de hablar, de debatir de manera civilizada, sin aspavientos, sin descalificaciones, la gente entiende cuando él cree algo y
Y le rebate si es posible. Es que Julio se quedó corto, dijo, el aliado natural del Partido Nacional es, y no lo dijo quién, o el aliado natural del Partido Liberal es, pero no lo dijo. Históricamente, Partido Nacional ha tenido pactos con liberales con Partido Nacional. Y le voy a poner un ejemplo del viejo liderazgo partidario que hubo en Honduras, Callejas. Callejas individualmente fue afectado en el 85. Y Callejas, como hombre de sistema, como hombre de partido, aceptó y dijo espero, y llegó el 89. Yo le he dicho, Renato, aquí ha habido un pacto entre los dos partidos, y si no veía los candidatos, 2 gobiernos liberales, 1 nacionalista. ¿A quiénes le ponían de candidato? ¿A quién le pudieron de candidato el Partido Nacional a un hombre de beligerancia nacional como es Carlos Flores? A doña Nora le pudieron, y no porque estoy discriminando a doña Nora. ¿A quién le pusieron a Maduro de candidato? El Partido Liberal. Al profesor Pineda Pons. ¿A quién le puso el Partido Nacional de candidato a Carlos Roberto Reina? A Osvaldo Ramos Soto. 3 victorias liberales contundentes, con candidatos del Partido Nacional realmente débil. Cuando los nacionalistas quisieron derrotar a los liberales, le pusieron a Callejas, a Carlos Flores, recuerda, del 89. Esos eran pactos. Dos periodos liberales, un periodo nacionalista. Eso se rompió con lo del 2009. El Partido Liberal no entendió que lo que pasó en el 2009 lo debilitó y no buscó recomponerse. Solo para que no nos perdamos con el tema, aunque sé que usted quiere participar y lo va a hacer. Es que, como estamos hablando de la segunda vuelta electoral, Julio habla y menciona al expresidente Carlos Flores, que dice que está convencido que el Partido Liberal no gana en primera vuelta. No gana. Y que en una segunda vuelta electoral tiene un aliado natural que es el Partido Nacional. Exacto. Y como hay tanta inconformidad de los nacionalistas con su partido, Julio cree que por asociación natural los votos nacionalistas, antes que a Libre, que a Salvador de Honduras, se los dan al Partido Liberal. Exacto. Y entonces renace la esperanza del Partido Liberal de ganar una segunda vuelta electoral. Pero bueno, más allá de las estrategias partidistas que son válidas, la esencia de estos analistas hoy en Frente a Frente, de estos panelistas en Frente a Frente, es que la democracia hondureña doctrinariamente necesita oxígeno y legitimar sus presidentes. Y la única manera con ese montón de partidos es una segunda vuelta electoral, indistintamente de los cálculos que estén haciendo nacionalistas ahora, liberales, libres. La esencia de este diálogo y de este tema hoy es que ante la situación de Honduras, con un gobierno en el que no cree la mayor parte de la población, y ante los escenarios que vienen, el futuro presidente necesitará de respaldo, y ese respaldo solo se consigue con legitimización, y la legitimización se logra solo con elecciones. Ese es el puntito clave en esencia de lo que hoy discutimos en Frente a Frente, y que seguimos inmediatamente después de la pausa con José Alfredo Saavedra, Augusto Aguilar y Julio Navarro Pozo. Bueno, así, rápido, porque ya son las 8:41, va a sesionar el Congreso en un ratito, a las 9 está programada la reunión virtual. Van a debatir sobre 3 dictámenes. Si podemos, un dictamen es sobre, después de analizar lo anteriormente expuesto y en apego a la Constitución de la República, esta comisión por mayoría se pronuncia favorablemente sobre esta iniciativa de ley presentada a la consideración del Pleno del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia, orientada a regular la exoneración del pago del impuesto denominado aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial para las empresas del subsector eléctrico establecido
en el decreto número 131/98 y sus reformas. Habla de exoneraciones. ¿Entiende de qué se trata, abogado? Estoy seguro que sí. Sí, seguramente es para el tema de las compras que hagan las municipalidades con los fondos asignados. Puede ser orientado a ese tema. Artículo 1, uso de combustibles para generación. Se exonera a las empresas del subsector eléctrico del pago del impuesto denominado aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio, creado mediante decreto, ya dije, 131/98, asociado a los combustibles fósiles utilizados por sus centrales de generación y que se utilizan exclusivamente para la generación de electricidad, que se comercializa en el mercado eléctrico nacional como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica y sus reglamentos. Lo anterior no es aplicable a los combustibles utilizados en la generación de energía para autoconsumo. En el caso de empresas que además de generar electricidad para autoconsumo, están habilitadas para comercializar el excedente de dicha generación en el mercado eléctrico nacional. La exoneración se aplicará únicamente a la cantidad de combustible proporcional a la energía eléctrica inyectada al sistema interconectado nacional y registrada en el mercado mayorista de electricidad. No, pues es otra cosa, mire. Es para evitar alzas. Bueno, requisitos a cumplir por los beneficiarios, servicios eléctricos, excedentes de combustible, creación de una comisión tripartita, infracciones y sanciones. Bueno, pues este es uno de los dictámenes. Si pueden pasar, por favor. Y ya rapidito les digo cuál es el otro dictamen. El otro dictamen tiene que ver... En el fondo es exonerar, ¿no? Sí, no, correcto. Reformar los artículos 3, 11, 12 y 37 de la ley de Banprovi contenida en el decreto tal. El Banprovi tiene por objetivo, bueno, es que no los puedo leer todos porque entonces nos consume el programa. ¿Sabe de este, de Banprovi? No tengo información. Miren cuánto. Me los acaban de enviar, pero son reformas a la ley de Banprovi. Bueno, ya estamos en la recta final del programa, 8:44 minutos. Don Augusto Aguilar, su mensaje final. Ahora que, como dice nuestro titular, agarra nuevo envión este asunto del balotaje. Adelante. Sí, efectivamente, y habíamos dejado por fuera un elemento importantísimo. Los organismos internacionales que llegaron a observar las elecciones en el 2013 recomendaron y casi exigieron que se implementara en Honduras la segunda vuelta. Caso específico, la Unión Europea, y por eso estaban reticentes a venir a observar las elecciones del 17, porque no se implementó en el momento oportuno la segunda vuelta y haber evitado la crisis electoral del 2017. Quiero decirle, Renato, que la ley electoral nueva ya ha sido terminado el proyecto. Trabajamos 6 personas, 2 por el Partido Liberal, 2 por el Partido Nacional y 2 por el Partido Libre. El proyecto ha sido terminado, ha sido entregado a la comisión de dictamen que preside el diputado Mario Segura. Y esa nueva ley electoral contempla por lo menos 20 aspectos importantes, y incluyendo no solo la de la segunda vuelta como anexo, sino que también el aspecto de la reelección, y sobre los cuales se han pronunciado los 3 partidos. Y ahí le decía 20 puntos importantísimos que comienza desde una nueva forma de integrar las mesas la Junta Receptora de Votos, pasando por una cantidad de aspectos de control, por ejemplo, en el voto mediante un lector de huellas dactilares, por una transmisión de resultados simultánea para que llegue a los partidos políticos directamente desde la mesa, y otros cambios importantísimos. De tal manera que sobre esto de la segunda vuelta, los 3 partidos se han pronunciado de manera favorable, con diferencias sustanciales,
entre la posición del Partido Nacional y la posición del Partido Libre y del Partido Liberal en cuanto a la aplicación. ¿En qué momento? Porque tanto el Partido Liberal como Libre están sugiriendo que la segunda vuelta se aplique en el 2021 y los del Partido Nacional opinan que se puede aplicar hasta en el 2025. Y con reformas constitucionales podemos hacer eso y no se violenta ninguna ley, ¿no? La segunda vuelta no necesita más que reformar 2 artículos de la Constitución. Muy bien, pero fíjese que nos dejó con una expectativa. Dijo Sí. 20 puntos importantes. Y don Augusto está bien informado sobre Claro, esa reforma. Dígame, Claro. al final, ¿qué dice el dictamen sobre... está hablando de dictamen? Sí, sí, correcto. Sobre, el proyecto, sobre la- proyecto. proyecto, sí. Sí, Sobre la sí. conformación de la Junta Receptora de Votos. ¿Cómo Hay se dos, conforma? hay 2 posiciones. Que sean nada más 3 miembros de los representados los 3 partidos mayoritarios y 2 suplentes de todos los partidos, de todos los demás partidos. Y la otra posición, que es la del Partido Nacional, que sean 5 miembros, 3 de los partidos mayoritarios y 2 propietarios de los otros partidos y cada uno con su respectivo suplente. Esa es la gran diferencia en cuanto a la integración de las mesas electorales. Y sobre la reelección, Sobre la reelección, lo coincidimos los 3 partidos en que eso debe resolverse mediante una consulta ciudadana, consulta popular, como se dice también, y que ya está contemplado en la Constitución de la República. claro, y no tienen fecha para eso, ¿no? No tienen fecha para eso. No hay fecha. Tienen fecha para eso. Algunos están sugiriendo que se haga esa consulta en las elecciones primarias, pero eso puede hacerse en cualquier fecha. 3 puntos desde su perspectiva, todos son importantes, 20 me dice Sí. usted. Prioríceme 3. Fuera de esto, ¿qué le he consultado? Integración de las mesas, desaparecen las credenciales, la transmisión de los resultados que se haga de manera simultánea desde la mesa o los centros de votación, no solo al Consejo Nacional Electoral, sino que en el mismo momento a los partidos políticos. La seguridad en el momento de votación de que no llegue una persona que no es la que le corresponde, porque en cada mesa debe haber un lector de huellas para confirmar que efectivamente la persona que llega a votar es la que aparece en el censo y es la que realmente está habilitado para ejercer el sufragio. Hay cambios, por ejemplo, en la ya no entregar un diputado al Parlacén a todos los partidos, ahora sería en la propuesta un diputado al Parlacén por cada departamento y electo por mayoría simple, excepto en Francisco Morazán y Cortés, que serían 2 diputados. Se incluye la creación de un instituto de formación política electoral que funcione con suficientes recursos para dar capacitación a los miembros de mesa, a los miembros de los organismos electorales y a los partidos políticos en general. Luego, lo que ya es conocido, la separación de las funciones del Consejo Nacional Electoral y el de Tribunal de Justicia Electoral. Luego también se está proponiendo que en las primarias se haga utilizando el cociente departamental para la selección de los diputados y no por la simple mayoría de marcas. Y hay otros cambios importantísimos. Permítame que ahí quedé un poquito así enredado en la interpretación. Es que justamente me decía hace algunos días un dirigente político que en este proyecto figura que se elimine la elección individual de diputados. En las primarias. ¿Perdón? En las primarias. En las primarias. Sí. Que se elimine la elección. No, esa es otra cosa. Sí, mire, es que hay unos que dicen que de las primarias, como se elige por marcas, que los que resulten aparezcan en los primeros lugares y que son los que constituyen la lista que presentan los partidos, que ya en las generales no haya marcas, sino que todos voten por el listado de su partido como era antes.
Entonces es lo que están proponiendo algunos. Pero de acuerdo a nuestra propuesta es que en cada elección se aplique el cociente, tanto en las primarias como en las generales. Bueno, pero el cociente se ha aplicado siempre, ¿no? No. En las primarias no. Ah, en las primarias no. No. Y ahora quieren que se aplique en las primarias el cociente. En las primarias también. Y otra cosa que es importantísimo, Renato, importantísimo, que estamos poniendo, o estamos en el proyecto que elaboramos, que ya está terminado y entregado, reformas sustanciales a lo concerniente a la deuda política. ¿Cuánto le ponen? ¿20 lempiras le ponen a la deuda? Le estamos dejando los 20 lempiras con la opción de que sea aumentado conforme a la información que brinde el Banco Central de Honduras y que el presupuesto lo elabore el Consejo Nacional y lo proponga ese aumento al Congreso Nacional para cada evento electoral, para cada proceso electoral. Don Augusto, los 3 primeros cargos, presidente, secretario y escrutador, serían de los 3 partidos mayoritarios de las elecciones anteriores. Sí, en las 2 propuestas. O sea que un partido, si hubieran 18,000 urnas, Partido Liberal tendría 6,000 secretarios, 6,000 escrutadores y 6,000 presidentes. Sí, serían así. Y hay otra cosa nueva. Estamos proponiendo que en la elección general exista un delegado por cada partido político, para que estén a una distancia prudencial observando todo el proceso, desde que se inicia hasta que se elabore el acta y se envíe el resultado al Consejo Nacional y Electoral y a los partidos políticos. ¿Qué piensa, abogado Saavedra? Hay 2 cosas fundamentales. Primero, es que la nueva ley electoral debe recoger principios democráticos que nos generen automáticamente confianza que se ha perdido, que generen y promuevan transparencia y que blinden transparencia. La nueva ley electoral, como un sistema integral, debe provocar un efecto psicológico. ¿Efecto psicológico en qué sentido? Va a generar confianza, va a provocar una reacción positiva o negativa. Eso es importante para la relativa paz social que vive Honduras. Estoy escuchando al doctor Augusto Aguilar, que conoce de estos temas, no cabe la menor duda, y lo que está diciendo al final, desde mi punto de vista y con el respeto a quienes estén pensando así, es un retroceso. ¿En el cociente o en qué? En los 2 temas, porque lo que se está planteando es entonces, y si me equivoco, doctor Aguilar me corrige, lo que está planteando es que se aplique el cociente, es decir, que un diputado, póngase en Francisco Morazán, vamos a suponer, aún sacando 15,000 votos, 10,000 votos, integre la planilla para las elecciones generales, para que ese diputado que fue rechazado en las internas pueda ser avalado en las generales, porque están proponiendo que ya no se vote por el diputado en las generales, están proponiendo entonces que se vote por el partido, bajo la bandera del partido. Es un enorme retroceso. No, abogado, no, al contrario. Abogado, es que lo que se busca que en la primaria el partido integre a las minorías. Sí, exacto. ¿Con qué posibilidad? No, con las mismas. No, perdóneme. Con la posibilidad que en las generales, como ya no se va a votar por el diputado, sino que va a votar por la planilla. No, se va a votar por el diputado. Siempre se votaría por el diputado. Ellos abogado. meten el cociente a la primaria, el cociente que hay en la general. Bueno, correcto. De acuerdo, Sí. vamos a verlo realmente. Esa es la propuesta. Lo que no puede, sí, de acuerdo, doctor. No, y él sabe, ¿Será él que hay conoce. intenciones de retroceder y de volver a votar Yo así en manada? lo que sí quisiera, No de ustedes, sino de No. las cúpulas. lo que yo sí quisiera decir, como conclusión, Renato, Sí. esta es una oportunidad histórica. Todavía el pueblo hondureño nos está dando un espacio. Hay que oxigenar la democracia y repito, todo sistema electoral provoca varias reacciones. Sí. Reacciones psicológicas, reacciones materiales, mecánicas. En ese sentido, entonces hay que aprovechar este momento. No hay más tiempo que perder. Necesitamos una nueva ley electoral. Necesitamos que esa nueva ley electoral llene
llene completamente esa aspiración del pueblo hondureño, y una aspiración legítima del pueblo hondureño hace varios años para acá, es la segunda vuelta. Y termino con lo que empecé. No hay que olvidarse que el sistema de mayorías ya es obsoleto. Así es. El sistema actual ya caducó porque fue en función del bipartidismo. Hay que cambiar la canción. No hay bipartidismo en Honduras, hay multipartidismo, y en todos los países donde hay multipartidismo no se trata de arreglo entre Partido Nacional, Partido Liberal y otros. Es que donde hay multipartidismo es necesario, es fundamental la segunda vuelta. Los últimos consejos comerciales. Doctor. Sí. Mire, no, yo sé que el proyecto de ustedes no contempla eso, pero mire, yo he escuchado que hay fuertes corrientes de esos partidos que quieren volver a que votemos en manada por los diputados. El proyecto yo sé. Va por marca. Va por marca. Sí. Y si, bueno, pero como se va a debatir en el Congreso, usted bien lo sabe, ¿verdad? Ahí sí. Sí. ¿Cómo calificaría eso de volver a esa mecánica de votar en manada a los diputados? Sería un gran retroceso, porque precisamente yo trabajé y fui el coordinador de la Comisión de Dictamen de la ley vigente del 2004. Y una de las exigencias de los organismos internacionales era que se democratizaran los partidos eligiendo a los diputados por marca. Y eso se conserva en el proyecto, tanto para las primarias como para las generales. Muy bien. Gracias, doctor Augusto Aguilar. Que esté bien, y su familia. Es un placer y muchas gracias, Renato. Ha sido un honor estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Julio Navarro. Un saludo para Saavedra y para Navarro. Julio Navarro. Mucho gusto. Famoso Julio Navarro. Yo creo que, Renato, deberíamos de esperar que el Congreso, a través de la bancada del Partido Nacional, dé el paso al frente para aprobar en el menor tiempo posible la nueva ley electoral. Sí. Y las reformas constitucionales para la segunda vuelta. Y las vuelta. reformas constitucionales que garanticen la segunda vuelta. Correcto. Don José Alfredo. Primero, agradecido por el espacio. Si bien es cierto, la crisis sanitaria es lo más importante en este momento, pero la democracia nos va a servir y hay que oxigenarla. Y hacer un llamado respetuoso a la Junta Directiva del Congreso, particularmente al doctor Mauricio Oliva, para que agende de una vez por todas el proyecto de la ley electoral y que podamos realmente entrar en un debate sincero, transparente sobre el tema de la segunda vuelta. Creo que es urgente, necesario y determinante. De nuevo, gracias, especialmente a usted dentro y fuera de la República. Todos, buenos días, la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.